Muy bien, jóvenes. Vamos a llegar ya a la sesión en donde van los grupos ya más adelantados y con eso emparejamos por fin. Entonces, esta clase la di hace unos días con otro grupo, pero ya es sobre términos nuevos de termodinámica, básicamente medición de calor. Entonces, este video dura como 25 minutos, un poquito más tal vez. Entonces, vamos a ver conceptos nuevos. Comparto. Y por fin ya alcanzamos a este grupo. Entonces, corre video. Entonces, vamos a ver cómo se mide el calor, pero antes vamos a hacer un repaso. ¿Qué es calor? Leo. En el pasado se creía que dos sistemas alcanzaban su equilibrio térmico por medio de la transferencia de una sustancia llamada calórico. En el pasado se pensaba que el calor era una sustancia que tenían los cuerpos, que podíamos extraer, que se pasaba de un cuerpo a otro. Esa era la idea que se tenía en la antigüedad. Se había postulado que todos los cuerpos contenían una cierta cantidad de calórico proporcional a su temperatura. O sea, mientras más calórico tuviera un cuerpo, pues más temperatura tendría. De este modo, cuando dos objetos estaban en contacto, el objeto de mayor temperatura transfería calórico al objeto de menor temperatura, hasta que sus temperaturas se igualaban. O sea, pensaban que esa sustancia se pasaba del cuerpo más caliente al más frío. Ahora, en la actualidad, sabemos que no es una sustancia, es energía. La idea de que una sustancia se transfiere conlleva la implicación de que hay un límite para la cantidad de energía calorífica que es posible obtener de un cuerpo. O sea, ¿qué se pensaba en la antigüedad? Que había una cantidad fija de calórico según la temperatura que tuviera, ¿verdad?, el cuerpo. Esta última idea fue la que a la postre condujo a la caída de la teoría del calórico. Bueno, hubo un noble alemán, aquí está la historia, pero yo la voy a contar con un Jamboard. Ya saben que a mí me gusta el Jamboard para contar historias. Entonces vámonos a un Jamboard. Y había un noble alemán, el conde de Rumford. Vamos a hacer un Jamboard nuevo, fondo azul. Ya saben que a mí me gusta trabajar con fondo azul. ¿Y qué hacía el conde de Rumford? El conde de Rumford fabricaba cañones. Entonces, ¿cómo fabricaba cañones? Bueno, tenía cilindros de metal. Voy a dibujar aquí un cilindro de metal. Y a este cilindro le hacían hoyos. Perforaban aquí adentro. Evidentemente, pues era el cañón, por aquí tenía que pasar la bala de cañón, ¿verdad? Entonces tenían que perforar. Entonces, ¿qué hacían? Metían este cilindro de metal, hierro, no sé qué metal sería, y tenían un taladro. No sé dibujar un taladro, pero bueno. Aquí daba vueltas y pues empezaba aquí a taladrar, a hacer el hoyo en el cilindro. Pero lo metían en agua esto, ¿por qué? Porque cuando estaba friccionando el taladro con el cilindro de metal, pues se generaba mucho calor.
Entonces se evaporaba el agua y tenían que cambiar constantemente el agua, no cambiarla, echarle más agua para seguir perforando. Pero se daban cuenta de que perforaba y perforaba y perforaba y se seguía pues el agua evaporando. Entonces, ¿de qué se dio cuenta el conde de Rumford? Dijo, ah, caramba, si el calórico existiera, si fuera esa sustancia, pues llegaría un momento en que dejaría de existir ese calórico, esa sustancia. Se acabaría y ya se dejaría el agua de evaporar. Pero no, se dio cuenta que el taladro seguía girando, seguía friccionando con el cilindro y se seguía calentando el agua. Entonces se dio cuenta que el calórico pues era un concepto que no podía ser. Se dio cuenta de que el calor tiene que ver con la fricción entre el taladro y el cilindro. No era una sustancia que tuviera el cilindro, sino que era debido al movimiento, a la fricción entre el taladro y el cilindro. Entonces ahí fue donde se cayó el concepto de calórico. Me voy de nuevo al texto. Dice, el conde Rumford de Baviera fue el primero que puso en duda la teoría del calórico. Él realizó su descubrimiento en 1798. Chequen, estamos hablando de 220 años, más de 220 años, cuando supervisaba la perforación de un cañón. Toda la superficie de este se mantenía llena de agua durante la operación para evitar el sobrecalentamiento. A medida que el agua hervía y se evaporaba, los operarios la reponían. De acuerdo con la teoría existente... A ver, me están diciendo que ya vimos esta clase. Confírmeme, por favor. A ver. ¿Ya la vimos o no? Según yo, sí. A ver, los demás, ¿qué dicen, por favor? Sí, sí, ya la hemos visto. ¿Seguro? ¿Estoy repitiendo una clase? Me parece que sí. Ah, caramba. Entonces ya emparejamos a este grupo. Entonces, a ver. Veamos. Si ya emparejamos a este grupo, no me puedo pasar mucho. Entonces, a ver. Ya tengo preparado material para las siguientes clases. ¿Qué es lo que tenía preparado entonces? Hijos, de veras que de repente sí la riego. Entonces, a ver, permítanme. Déjenme. Vámonos. Tengo preparados unos videos que tenían que ver con el aprovechamiento de la energía. Al principio, cuando empezamos a ver energía, les pregunté sobre diferentes tipos de energía y entre ellas estaba la energía nuclear. Entonces, tengo unos videos en donde vemos cómo funciona una central nuclear y después vienen los contras. No todo en la ciencia es bonito, también tiene sus desventajas. Ha habido desastres con el manejo de la energía y con las centrales nucleares creo que están enterados ustedes de que ha habido grandes desastres. Los más grandes desastres son el de Chernobyl en Ucrania y en Japón, en Fukushima, pero fueron por razones muy diferentes. En Chernobyl fue porque manejaron mal un experimento que estaban haciendo. Estaban poniendo a prueba la seguridad de la planta y la regaron y explotó. Y ha sido el peor desastre nuclear que ha habido. En cambio, en Japón, en Fukushima, creo que fue en el 2017, no recuerdo bien el año, que hubo un sismo muy fuerte en la zona ahí de Japón, tan fuerte que hubo unos tsunamis enormes y el tsunami llegó a la costa donde estaba esta planta nuclear japonesa y también provocó, ¿no? Que explotara ahí la central nuclear.
Les digo, ya tengo material preparado, pero pues yo pensé que les faltaba a ustedes ver esta clase. Entonces, bueno, vamos a buscar. Les comparto pantalla. Disculpen. Entonces, ahí sí me equivoqué. Pero bueno, qué bueno que me dijeron para no repetir la clase. Vamos a compartir pantalla. Van a ver ahorita ustedes el, el Classroom de mi grupo de física de la mañana de la escuela particular. Tenía que suministrar espérense, ay, cállate, cállate, Celso, cállate. A ver, vámonos aquí a Classroom. Tenemos que irnos a mi cuenta de la mañana y vámonos al Classroom de la mañana, donde tengo otros grupos. Aquí están y aquí está el de física. Entonces, vámonos. Aquí si se dan cuenta, como empezamos antes, pues tengo mucho más tareas, ¿no? Entonces, vámonos a la tarea. Según yo, era la tarea 18. Aquí está. ¿Cómo funciona una central nuclear? Bien. Entonces, esto sí es completamente nuevo. Ustedes son el primer grupo que vamos a ver este tema. Y entonces empezamos. Chequen, ya tengo aquí 3 videos, cómo funciona una central nuclear, Chernobyl, lo que pasó, y los 10 accidentes nucleares que ha habido más graves, ¿no? Entonces, vamos a ver. Corre video, cómo funciona una central nuclear. Hola, hijos de Becquerel. ¿Listos para estar completamente el cerebro? Son unos grandes desconocidos. Más allá de las apariciones de los Simpsons, poco sabemos de las centrales nucleares. Cómo funcionan, cómo operan, de dónde extraen la energía. Pues hoy ha llegado el día. Con la ayuda de Operador Nuclear, te voy a explicar cómo funciona una central nuclear. ¿Estás preparado? Todo empieza en 1934, con un gran personaje. Enrico Fermi. Ese año Fermi lanza un haz de neutrones contra una muestra de uranio con la idea de obtener elementos más pesados. Pero sus resultados fueron confusos. Algo extraño estaba ahí pasando. Años más tarde, Otto Hahn y Lise Meitner repitieron el experimento y lo estudiaron a fondo. En sus estudios parecía estar apareciendo bario en la muestra. Pero esto no podía ser. El bario era un elemento que tenía 36 nucleones menos que el uranio. ¿Acaso el uranio se estaba partiendo en dos? Si es así, al partirse sobrarían neutrones, por lo que serían emitidos, pudiendo estos a su vez producir la misma reacción en otros átomos y así sucesivamente. Estaría comenzando una reacción en cadena, un proceso con una terrible liberación de energía. Era ya 1942. Lise Meitner, de origen judío, se vio obligada a huir de Alemania. Consigo la clave para la destrucción masiva. El mundo ya no volvería a ser el mismo. Una historia estremecedora que desencadenó poco después el lanzamiento de las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y tras la Guerra Mundial y la Guerra Fría, llegaría una forma pacífica de usar toda esa energía que está contenida en el núcleo. Son las centrales nucleares que hoy llevan energía, electricidad, a millones de casas de todo el mundo. Pero para entender bien toda esta vaina, mejor empecemos por el principio. Un principio que seguro que te suena. Un átomo está formado por un núcleo de carga positiva y electrones orbitando alrededor de carga negativa. Y dentro, en el núcleo, ocurren cosas muy interesantes. Allí tenemos nucleones, protones y neutrones, con un curioso cóctel de fuerzas, la electromagnética que tiende a separarlos y la fuerza fuerte que tiende a unirlos. Este cóctel de fuerzas es bueno para el átomo. De hecho, cuantos más elementos, mejor. Están más a gusto 2 protones junto con 2 neutrones en el helio que por separado, formando 2 átomos de deuterio. Este está más a gusto en fisiquil, que es el idioma que hablamos los físicos, significa tener menos energía. Y para dar cuenta de esto, usamos la magnitud conocida como energía por nucleón. Pues bien, se comprueba que según ponemos más protones y neutrones en el núcleo, y por lo tanto vamos subiendo por la tabla periódica, los núcleos están más y más a gusto. O lo que es lo mismo, su energía por nucleón es menor. Esto seguro que alguna vez en tu vida lo has vivido. Es más o menos lo mismo que pasa cuando compartes piso. Si yo y mi novia vivimos separados, igual pagamos cada uno 600 euros por el piso.
Al mudarnos, necesitamos una casa mayor e igual pagamos más por el piso, unos 1.000 euros. Pero es menor que la suma, ahorramos 200 euros. Si ahora nos juntamos con otra pareja porque somos así de cochinos, pues la casa será mayor. Pagaremos más por la casa, quizás 1.500 euros, pero menos que si viviéramos los 4 por separado. Pagaríamos en total 2.400 euros. De igual manera, la energía por nucleón baja según pasamos del hidrógeno al helio, del helio al litio, del litio al berilio, del berilio al boro, y así sucesivamente. ¿Hasta el fin de los tiempos? Pues no. Los núcleos, al igual que las casas, tienen un límite. Llega un momento en la historia de las casas que el siguiente en llegar, en vez de generar un ahorro, genera un gasto extra. Ya no compensa tener una persona más en esa casa. Esto pasa en los núcleos a partir del átomo con número atómico 26, es decir, 26 electrones y 26 protones. Hablamos del hierro, el elemento más eficiente y por lo tanto más estable del universo. El elemento hierro es el que tiene una menor energía por nucleón y por lo tanto es el átomo donde los nucleones están mejor comprimidos. Es el más eficiente, el que menos gasta, donde todos están más cómodos. Es decir, todos los átomos quieren ser como el hierro. ¿Y qué ocurre más allá del hierro? Pues sigue habiendo elementos más pesados, donde sus nucleones están menos a gusto. Esto se puede ver en esta famosa curva que muestra la energía por nucleón para 240 elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el uranio. Que no les engañe esa forma de curva donde parece que el punto máximo es el del hierro. Estamos hablando de energías de ligadura y por lo tanto son energías negativas, así que lo que parece un máximo en realidad es un mínimo. Así que sí, en este universo, donde todo tiende a estar en un estado de mínima energía, todos los átomos quieren ser hierro. Al proceso por el que los átomos pequeños se unen para alcanzar un estado de menor energía se le llama fusión. La ruptura de átomos para buscar la estabilidad se le llama fisión. Son dos mecanismos que operan en el universo para hallar esa ansiada estabilidad, la energía mínima. En la fusión partimos de dos átomos pequeños que se unen para dar uno mayor más energía. En la fisión, un átomo grande se divide en dos más pequeños más energía. La fusión ocurre, por ejemplo, en las estrellas. Dos átomos muy pequeños, como hidrógeno, se unen, se fusionan para generar uno mayor. Por ejemplo, el helio, un proceso que produce energía. Es esto lo que vemos en el Sol, el brillo del Sol. Mientras que la fisión es un proceso que se da, por ejemplo, en la radioactividad. En ambos casos, la energía liberada es enorme. Mientras que la energía de ligadura de los electrones, la que se maneja típicamente en las reacciones químicas, es del orden de los electrones-voltio, la energía de ligadura de los nucleones, la típica de las reacciones nucleares, es millones de veces mayor. Hablamos de megaelectronvoltios. ¿Qué dirás? Pues vaya mierda. Aunque megaelectronvoltio suena como una cosa terrible, en realidad un megaelectronvoltio es algo así como 10 elevado a menos 16 julios. Una nadería, una birria, una porquería, un nada. Pero ahora piensa que esa es la energía que libera un átomo, un simple átomo. Pero imagínate que ese proceso en este átomo desencadena un proceso similar en átomos vecinos. Una reacción en cadena. Piensa que en un pedazo de material de pocos gramos hay del orden de 10 elevado a 23 partículas, por lo que esa energía tan chiquitita en un átomo, al expandirse por millones y millones de trillones de millones de átomos, queda una energía tremenda. Hablamos de millones de julios. Es esta la potencia de las bombas atómicas y de las centrales nucleares. Esto es precisamente lo que observaron Otto Hahn y Lise Meitner, quienes se dieron cuenta de la gran capacidad de generación de potencia de este proceso. Y ellos trabajaron precisamente en esta forma de energía, la fisión, que es la que se da en las centrales nucleares actuales. Pues para poder obtener energía de este proceso de fisión se necesitan dos cosas. Por un lado, material fisionable. Por otro, una manera de que este proceso se mantenga. Una reacción en cadena. El material fisionable por excelencia es el uranio 235. Esto es lo que observó Fermi. Al contrario de lo que ocurre con otros elementos que se desintegran alfa o beta, el uranio 235 se parte en dos, lo cual libera gran cantidad de energía. Fermi obtuvo esta reacción al enviar los recientemente descubiertos neutrones contra núcleos de uranio. Los neutrones, al no tener carga eléctrica, penetran con facilidad en el núcleo, creando un desastre. La fisión. Esto es un resultado muy interesante. Un material como el uranio se fisiona cuando recibe neutrones. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos una reacción en cadena? Lise Meitner tenía la clave. La fisión del uranio por la llegada de un neutrón
da lugar a 2 átomos menores, energía y 3 neutrones. Son estos nuevos neutrones los que pueden fisionar a su vez otros átomos que liberarán más neutrones en una escalada exponencial de energía. Si esta escalada es descontrolada, tenemos una bomba. Pero si está controlada, ¡voilà!, lo tenemos. Una central nuclear. Ya solo falta conocer 2 pequeños detalles. El primero es que el uranio 235, que es el material fisionable, es un elemento muy raro. Mucho común es su hermano mayor, el uranio 238. En una piedra de uranio, el 99,3% de él es uranio 238, el no fisionable. Por eso el uranio natural, el que se puede extraer de una mina, no es útil para llevar a cabo este tipo de reacciones como materia prima de una central nuclear. Necesitamos enriquecerlo, aumentar la proporción de uranio 235. El enriquecimiento básicamente consiste en aumentar la proporción de uranio 235, el fisionable. Para armas nucleares, el enriquecimiento de uranio lleva a una concentración de más del 90% de uranio 235. Para aplicaciones de energía, basta con entre un 2 y un 5%. Este bajo enriquecimiento del uranio que se utiliza en centrales nucleares también nos garantiza que la cosa no se va a desmadrar, que no se va a disparar, que no vamos a convertir la central nuclear en una bomba. El segundo detalle proviene de la observación de que los neutrones, cuando iban más lentos, tenían más capacidad de fisionar los átomos. Por lo tanto, era fundamental detener estos neutrones. Para ello se hace uso de lo que se conoce como un moderador, un medio que lo que hace es robar energía a los neutrones para que se ralenticen, se detengan, se enfríen. Moderadores como el agua o el grafito. Pues ya tenemos todos los elementos teóricos para entender cómo funciona una central nuclear y la extracción de energía a partir de los núcleos atómicos. Pero ¿cómo se hace en la práctica? Nos lo va a contar una persona que seguro que ya conocen. Él es ingeniero con licencia de supervisión en una central nuclear en España. Un experto que trabaja precisamente en una central nuclear y nos va a contar cómo funciona. Querido operador nuclear, ¿nos puede decir cómo funciona realmente una central nuclear? ¿Cómo obtenemos electricidad a través de la fisión del uranio? Para ello, describiré el funcionamiento de un reactor de agua a presión, el más abundante en el mundo. El uranio se encuentra en elementos combustibles dentro de la vasija del reactor, que es como una enorme olla a presión donde el agua circula para funcionar como moderador y refrigerante, que extraerá el calor generado por las fisiones. Es lo que llamamos el circuito primario. Lo habitual es que una central nuclear tenga 2, 3 y hasta 4 circuitos que extraen el calor que se produce dentro del núcleo. Cada circuito tiene un generador de vapor. Este dispositivo es un intercambiador de calor que tiene tubos y por el interior de los tubos pasa el agua que proviene del reactor, es decir, del circuito primario, y deja parte de su energía al enfriarse antes de volver nuevamente al reactor impulsado por una bomba de refrigerante. El circuito primario se mantiene a mucha presión, unas 157 atmósferas, y el encargado de mantener la presión constante se llama, como no podía ser de otra forma, presionador. La parte inferior del presionador es líquida y tiene unas resistencias que permiten aumentar la presión. Resistencias eléctricas, por supuesto. La parte superior es vapor y tiene unas duchas para disminuir la presión. Volvamos al generador de vapor. ¿Por qué se enfría el agua del primario al pasar por el generador de vapor? Precisamente porque el exterior de los tubos también hay agua, pero a menor temperatura, que proviene del circuito secundario. Luego veremos cómo hacemos llegar ese agua. Al entrar el agua del circuito secundario en el generador de vapor, entra en contacto con los tubos que están muy calientes, porque hemos dicho que de dentro pasa el agua del circuito primario, y ese agua se convierte en vapor. El vapor se traslada hacia unas turbinas y sirve para impulsarlas a una gran velocidad, aproximadamente unas 1500 revoluciones por minuto. Las turbinas están conectadas a un generador eléctrico, también llamado alternador, que es un enorme equipo del tamaño de un autobús que al girar genera una enorme cantidad de energía eléctrica. Esta energía se traslada a unos transformadores que sirven para aumentar la tensión hasta la adecuada para ser transportada hasta los lugares de consumo a través de las líneas de alta tensión. ¿Pero qué ha pasado con el vapor que ha movido la turbina? Ese vapor ha perdido energía y cae en un gran depósito que se llama condensador. El nombre evidentemente no es casual, precisamente se llama así porque el vapor se condensa, es decir, vuelve a convertirse en estado líquido, es decir, en agua líquida. Para ello es necesario tener lo que se llama un foco frío, es decir, tenemos que conseguir que pase algo más frío
por el interior del condensador. Precisamente lo que pasa es agua del circuito terciario, que pasa por el interior de los tubos. El circuito terciario puede contener habitualmente agua de un río, de un lago o directamente del mar. Muy bien, pues una vez tenemos agua de nuevo en el circuito secundario, lo que hacemos es precalentarlo y lo impulsamos a través de unas bombas hacia el generador de vapor para completar otro ciclo del circuito secundario. Y eso es todo, Javier. Muchísimas gracias, compañero. No se olviden de seguir la cuenta que tiene en Twitter. Espectacular, si quieres saber más de la ciencia y de la tecnología de las centrales nucleares. Pues ahora ya sabes cómo funciona esta maravilla de la tecnología que conocemos como central nuclear. Pronto, un vídeo con pros y contras de usar esta energía. ¿Deberíamos seguir invirtiendo en la producción de centrales nucleares para generar la energía del futuro? Pronto sabrán más de esto. Así que quédate aquí en Datum Blog. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado. Muy bien, entonces, bueno, se puede hablar muy bonito de todo esto, las centrales nucleares, que son más ecológicas, que es la energía del futuro, pero bueno, también cuando se manejan mal las situaciones, pues puede llegar a ser un desastre, ¿no? Entonces, el peor desastre que ha habido con centrales nucleares ha sido en Chernobyl, está en Ucrania, y esto es cuando todavía existía la Unión Soviética. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Es corto este video, pero pues hay que ver también la parte negativa, ¿verdad? De cuando es mal manejada la ciencia. El accidente nuclear de Chernóbil en Ucrania se produjo durante la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la planta nuclear. A unos 250 kilómetros de distancia de Kiev, capital de Ucrania, se encontraba Pripyat, una ciudad creada para los trabajadores de la planta nuclear. Era un lugar privilegiado, contaba con 50.000 habitantes, 13.400 apartamentos, acceso a 15 jardines infantiles, 6 escuelas, 25 tiendas comerciales, 3 piscinas, 2 estadios y una sala de cine, entre otros servicios. Solo 2 kilómetros separaban a Pripyat de la planta nuclear de Chernóbil. La razón por la que se desencadenó el accidente nuclear fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba se realizó con el reactor nuclear 4, llamado RMBK-1000, refrigerado por agua y controlado por cilindros de grafito. El reactor, compuesto por un cilindro octogonal de 14 metros de alto por 7 de ancho y una tapa superior de 1.200 toneladas hecha de cerámica, contenía barras de grafito por donde fluía el combustible nuclear. Estas barras eran el freno o el acelerador del proceso de fisión nuclear. Si éstas se subían, el proceso aumentaba. Si por el contrario bajaban, este se detenía. El objetivo de la prueba era aumentar la seguridad del reactor para comprobar si era autosuficiente. Simulando un fallo eléctrico, se mediría durante cierto tiempo si la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la fluencia de vapor. Si esto no funcionaba, se desestabilizaría el reactor y podría estallar. Dicha prueba estuvo pospuesta por 3 años y se presume que se reactivó ante el inminente riesgo de un enfrentamiento con Estados Unidos en plena Guerra Fría. Los ingenieros iniciaron el proceso bajando las barras de grafito dentro del núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia a un 20%. Poco después, se habían ajustado los monitores del reactor a un 12%, es decir, los niveles más bajos de potencia. En este punto desconocían que en la tapa del reactor se había comenzado a producir una gran cantidad de gas xenón que impedía el flujo de combustible nuclear, haciendo que bajara aún más la potencia del reactor y se desestabilizara. Sin saber aún qué sucedía, los operadores subieron casi todas las barras de grafito para tratar de estabilizarlo. Desconectaron los sistemas automáticos de seguridad para darle continuidad a la prueba y con el núcleo estabilizado continuaron peligrosamente esta maniobra. A 30 megavatios se disolvió el gas xenón y comenzó un fenómeno llamado envenenamiento de xenón. La potencia del núcleo del reactor estaba cerca del 100% de su capacidad, produciendo una reacción en cadena que los operarios trataron de detener, pero sin resultados. El núcleo del reactor disponía de 170 barras de control.
Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras abajo y en esta ocasión dejaron solamente 8, superando el 100% de su capacidad. En un intento desesperado, cortaron el suministro eléctrico para permitir que las barras pudieran caer por gravedad, pero no funcionó, debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las barras entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. Allí se produjo una primera explosión y unos segundos más tarde otra, que hizo volar por los aires la tapa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radioactivo a la atmósfera. La nube de partículas radioactivas se podía ver desde el aeropuerto de Moscú a casi 700 kilómetros de distancia. El accidente nuclear fue clasificado como nivel 7 o accidente nuclear grave en la escala de sucesos nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Se trata del nivel más alto posible, es decir, el accidente de peores consecuencias ambientales. Las partículas radioactivas llegaron a casi toda Europa. Muy bien. Veamos qué consecuencias tuvo esta explosión, este desastre nuclear. Bueno, en primero tuvieron que, como se retirara la gente que estaba cerca de la planta, había una ciudad llena de gente, de científicos, de trabajadores de la planta. Los tuvieron que evacuar, pero ya muy tarde. Ya estaban contaminados muchos de ellos y bueno, se sabe que cuando la gente se contamina de radiación, pues bueno, pues puede ser muy lenta la agonía, ¿no? La radiación es un bombardeo de radiación contra tu cuerpo, chocan partículas contra las moléculas de tu cuerpo y evidentemente eso provoca daños, ¿no? Y pues durante muchos años la gente va a morir y enfermar de cáncer y cosas por el estilo. Pero la nube radioactiva se extendió por todo el mundo, básicamente, pues evidentemente en los países cercanos, ¿no? Pero llegan consecuencias. Aquí a México, por ejemplo, ¿qué sucedió? La nube radioactiva invadió países cercanos, países lecheros que exportan la leche y pues no había supervisión aquí en México. Ya luego se supo que se compró leche contaminada y pues evidentemente eso va para adentro cuando te la consumes, ¿no? No había controles, ya saben, aquí la corrupción, ¿no? Aquí les das una lana a los de las aduanas, a los encargados de importar las cosas y no pasa nada, ¿no? Imagínense, ¿no? Eso con la leche, la carne que se vendía, también muchos países bloquearon el acceso a esa carne de los países que la vendían porque estaba contaminada y bueno, muchas consecuencias, aparte de la salud misma, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, esto es la parte mala. Ya la clase de, ¿qué día tenemos otra vez clase? La semana que viene, porque no nos vemos el jueves, sería el próximo martes. Vamos a seguir viendo, ¿no? Pros y contras del uso de este tipo de energías. A ver, déjenme ver si ahorita tenemos todavía 5 minutos de Zoom. Déjenme buscar en YouTube si puedo encontrar un video de Fukushima, uno corto, porque ahí fue debido a que hubo un sismo, ¿no? Y hubo un maremoto increíble. No sé si recuerden eso, si estaban muy chiquitos, pero bueno, vamos a ver central de Fukushima. Fukushima, aquí está. Dice, segundos catastróficos, está muy grande este video. Fukushima, desastre nuclear, la central al borde del desastre. Este está cortito. Vamos a ver, tiene 2:49, no es tan largo. Vamos a ver si tiene información. Vamos a ver. Vamos a ver ahora la que es la imagen del día, la explosión de la planta de Fukushima, la planta nuclear de Fukushima en Japón, al noroeste de Tokio. La imagen
realmente impactante, estremecedora, del momento en el que literalmente desaparece uno de los 4 edificios de la planta y se teme lo peor. Se teme la posibilidad de una fuga radiactiva en la zona. El área de exclusión en torno a la planta fue ampliada a 20 kilómetros. Ninguna persona, a excepción de los operarios de la planta y el personal de rescate, puede estar en un área de 20 kilómetros a la redonda de manera preventiva, y también se pidió a través de la televisión a la gente que no saliera de los hogares que se encuentran más allá de ese límite de 20 kilómetros, de donde fueron evacuadas unas 45.000 personas. En esa región del país habitan aproximadamente 30 millones de personas. Las imágenes de ayer en un sector donde la empresa que opera la planta nuclear tenía enormes problemas para enfriar 2 de los reactores. En uno de los edificios se produjo esta tremenda explosión. No está claro si el reactor fue afectado o no. Lo que se ve es cómo literalmente el edificio vuela por el aire. Y cómo simplemente en su lugar queda la estructura de metal. Allí se puede ver la diferencia. Los 4 edificios en la parte de arriba y en la parte de abajo el edificio desaparecido con el círculo color amarillo. Los expertos señalan que los técnicos además están trabajando contra reloj para enfriar otro de los reactores afectados por el terremoto. Bueno, entonces vamos a seguir viendo pros y contras, ¿no?, de la energía. Es posible que les pida alguna investigación, todavía no sé. Como son muchos hijos, quisiera ver cómo motivarlos para que tengan puntos extras, pero también es castigarse uno, ¿no?, con trabajos. Pero bueno, a lo mejor, porque también, si fueran menos, pues también hasta podrían exponer, pero la mera verdad no sé cómo se hacían trabajado por equipos, pero eso ya lo veremos la semana que viene, ¿no? A ver si podemos hacer algo al respecto, ¿no? Para que tengan puntos extras, pero tampoco que aumente tanto el volumen de trabajo para mí para calificar. No sé si entiendan, ¿no? Pero bueno, de por sí con las tareas, ¿no? Luego estoy todo el sábado o todo el domingo calificando. Ustedes lo han visto, ¿no? Que califico esos días. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta antes de irnos? Queda un minuto de Zoom y una disculpa por haber repetido la clase anterior. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ok, jóvenes. Entonces nos vemos la semana que viene, el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.